Hola a todos, qué gusto que nos acompañen. Soy Andrés Picón, psicólogo organizacional, y bienvenidos a esta clase magistral. A ver, vamos a entrar en materia de una vez porque el panorama normativo en Colombia ha cambiado drásticamente. En este análisis, a través de nuestra pizarra digital, vamos a desglosar esos componentes críticos de la gestión de nómina y la normatividad laboral, ya con la lupa puesta en la reciente reforma laboral. Ojo, hay que prestar muchísima atención a esto porque las altísimas implicaciones financieras de no cumplir con estos nuevos parámetros para el 2026, bueno, literalmente pueden desestabilizar por completo a cualquier organización. Para que nos rinda el tiempo, nos vamos a organizar en 3 módulos muy concretos, como pueden ver aquí. Primero, elementos de la nómina. Segundo, los procedimientos de desvinculación. Y tercero, un vistazo al panorama normativo actual. ¡Arranquemos! Módulo 1. Elementos de la nómina. Aquí es exactamente donde los números toman el control, ¿verdad? La liquidación de nómina ya no es solo meter datos en una hoja de cálculo. Exige una precisión absoluta frente a las nuevas reglas financieras. Fíjense en este contraste en la pantalla. La reforma modificó de tajo el trabajo suplementario. El recargo nocturno sigue en el 35%, sí, pero la gran diferencia es que ya no arranca a las 9 de la noche. Ahora, obligatoriamente empieza a las 7 de la noche, 2 horas antes. Y agárrense con esto. El trabajo dominical y festivo, que antes tenía un recargo del 75%, ahora se liquida al 100% sobre la hora ordinaria. O sea, el incremento en los costos de operación para turnos nocturnos o de fin de semana es verdaderamente gigantesco. Siguiendo con la tabla que ven aquí, miremos cómo se divide esta carga financiera. Por el lado del empleado tenemos las deducciones clásicas, 4% para salud y 4% para pensión. Pero lo que realmente nos interesa hoy es la carga del empleador. Miren esto, la empresa asume un 12% en pensión y atención a este dato que es clave, el 4% para las cajas de compensación familiar es 100% obligatorio y no tiene ninguna exoneración. Las famosas exoneraciones de salud, SENA e ICBF solo aplican si el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos. Además, está la ARL, totalmente a cargo de la empresa, que nos puede ir desde un 0.522% hasta casi un 7%, dependiendo del nivel de riesgo. Y claro, a todo ese paquete le sumamos la estructura que ven en este gráfico, las provisiones para prestaciones sociales. Que quede algo súper claro, esto no es dinero extra para jugar, son reservas mensuales que no son negociables. Cada mes hay que apartar obligatoriamente un 8.33% del salario para la prima de servicios y ese mismo porcentaje exacto para las cesantías. Sumémosle un 4.17% para vacaciones y un 1% mensual para los intereses de esas cesantías. Básicamente, son esas garantías a mediano y largo plazo que nos exigen por ley. Bueno, pasemos al módulo 2, procedimientos de desvinculación. Entramos en terreno minado. Esta es una zona de altísima sensibilidad jurídica. Cualquier error administrativo en esta etapa y le abrimos la puerta a demandas millonarias contra la empresa. A ver, existen formas de terminar un contrato sin tener que pagar indemnizaciones, lo que el Código Sustantivo llama causales objetivas. Ahí entran el mutuo acuerdo, que se acabe la obra o labor, o temas de pensión y fallecimiento. Pero ojo al punto crucial aquí, la expiración del plazo en contratos a término fijo. La ley es tajante, nos exige un preaviso por escrito con exactamente 30 días de anticipación. Y digo exactamente, porque un solo día menos y el contrato se nos renueva automáticamente. Así de estricto es. Ahora bien, si hablamos de despido con justa causa por una falta grave, el debido proceso lo es literalmente todo. Pongamos un ejemplo práctico para que quede completamente claro. Digamos que un empleado presenta un diploma falso. La empresa no puede simplemente decirle, estás despedido, y ya. Fíjense en el esquema en pantalla. Paso 1. Citación formal detallando la falta y las pruebas. Paso 2. La famosísima diligencia de descargos, para que la persona se defienda ya sea con testigos o con el sindicato. Y paso 3. La evaluación y notificación de la carta de despido citando textualmente el artículo 62. Si nos saltamos un solo paso de este camino, ese despido queda invalidado de inmediato. No hay margen de error. 35. Quédense con este número en la cabeza un momento, porque representa uno de los golpes financieros más fuertes de la nueva reforma en temas de desvinculación. Tal como lo ven aquí, ese 35 refleja el incremento brutal en las penalidades por despido sin justa causa. Si la empresa decide, de manera unilateral y arbitraria, romper el vínculo de un contrato a término indefinido, la indemnización base por el primer año acaba de saltar de 30 a 35 días de salario. Y para los años que le siguen, el salto fue de 20 a 25 días. El diseño legislativo detrás de esto tiene un mensaje muy claro: desincentivar de raíz los despidos injustificados.
encareciendo muchísimo la rotación de personal para todos aquellos que ganen menos de 10 salarios mínimos. Finalmente, entremos al módulo 3, el panorama normativo actual. Es momento de ampliar la visión y ver esos pilares macro que nos dictan toda la estrategia organizacional de hoy. Presten atención a esta definición en pantalla, el contrato realidad. Esta figura ha cobrado una fuerza inmensa. Hoy en día, la regulación es severísima si usamos malos contratos civiles de prestación de servicios. Está expresamente prohibido usarlos para actividades que sean misionales y permanentes de la empresa. En la práctica, si hay prestación personal del servicio, si hay subordinación continua y además se paga una remuneración, la ley va a decir aquí hay una relación laboral sí o sí. El resultado, nos obligan a incluir a esa persona en nómina inmediatamente y a pagarle de forma retroactiva absolutamente todas sus prestaciones y seguridad social. Un riesgo altísimo. 44. Este es nuestro límite máximo de horas semanales para el año 2026. Y ojo, el impacto de esto no es solo una cuestión de tiempo, es un tema estrictamente matemático. Piénsenlo de esta manera. Si dividimos el mismo salario mensual por 44 horas en lugar de esas jornadas más largas que teníamos antes, pues el valor individual de la hora ordinaria se encarece automáticamente. Es un efecto dominó total. Todas esas horas extras y recargos nocturnos, que recordemos que ahora arrancan a las 7 de la noche, se van a calcular sobre una base mucho más costosa. Y a todo este encarecimiento le tenemos que sumar este concepto que vemos aquí, la estabilidad laboral reforzada. Esta regla prohíbe rotundamente despedir, así paguemos la indemnización que sea, a personas protegidas por temas de salud, maternidad o en condición prepensional sin la autorización expresa del Ministerio del Trabajo. Un despido sin ese permiso obliga a un reintegro inmediato y a pagar todos los salarios caídos. Por eso, como psicólogos organizacionales o líderes de talento humano, la conclusión que nos queda es clarísima. Gestionar una nómina exige estar actualizados permanentemente. Como leemos aquí, cumplir minuciosamente con estos cambios y respetar el debido proceso ya no es algo opcional. Es verdaderamente la única vía para blindar financieramente a nuestras organizaciones y al mismo tiempo garantizar relaciones laborales que sean justas, productivas y sostenibles. Y todo este análisis nos deja con un reto estratégico gigantesco. Frente a este panorama, donde el trabajo suplementario es cada vez más costoso, las jornadas son más cortas y las penalizaciones por despedir son mucho más altas, ¿cómo pueden las organizaciones rediseñar su productividad para equilibrar la rentabilidad con estas protecciones laborales tan estrictas? Esa es la gran pregunta que el diseño organizacional del futuro tiene que entrar a resolver. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje.